Solo con la prudencia, la sabiduría y la destreza se logran grandes fines y se superan los obstáculos. Y con esta frase de Napoleón iniciamos Imagen Noticias. El gobierno federal da a conocer quién es quién en los precios de combustible para saber quién vende más caro y más barato. Transparenta la nómina del gobierno federal. Con un clic se podrá saber ahora cuánto gana cualquier servidor público. Nada detiene a las caravanas migrantes. Ya hay 3,000 indocumentados en Chiapas y conforme avance se esperan a 6,000 en la Ciudad de México. Se incendia la catedral emblemática del mundo, la Catedral de Notre Dame en París, Francia. Muy buenos días en los deportes. Continúan los problemas para Veracruz. Ahora fue sancionado con 6 puntos. Le van a quedar a deber 2 todavía. Y Siboldi renunció. Además, la estrella del básquetbol colegial, Zion Williamson, se declaró elegible para el draft de la NBA. Y hoy es un día de celebración y de conmemoración por una parte es Día Mundial de la Voz y por otra se conmemora el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil. Más adelante les tengo toda la información. Mientras tanto, quédese con nosotros. Bienvenido. Lo que al hombre le llevó cientos de años construir, al fuego le tomó unas cuantas horas destruir. Ayer París fue sacudido por un incendio que consumió parte de la histórica Catedral de Notre Dame. Faltando 10 minutos para las 7 de la noche cuando comenzó a salir el fuego de este emblemático edificio. Atónitos ante lo que se veían los ojos de turistas y parisinos, comenzaron a rezar y a llorar. Las campanas sonaron por última vez a las 7 en punto. Después de 9 horas, 500 bomberos lograron controlar el incendio. La buena noticia en medio de la tragedia fue que la estructura y las principales reliquias católicas están a salvo. Más adelante le tendremos la crónica y todos los detalles. Al respecto, la Conferencia del Episcopado Mexicano externó su pesar por el incendio a través de su cuenta de Twitter, lamentó la invaluable pérdida para la humanidad y añadió que se encuentran unidos en oración con la Iglesia Católica de Francia. Y de regreso a nuestro México, mire ahora nada más esta vergüenza provocada por personas que seguramente son de las primeras en quejarse de los robos, los asaltos y culpan a los policías y al gobierno de todo. Un tráiler que transportaba papel de baño terminó volcándose sobre el circuito exterior mexiquense, lo que se convirtió en un nuevo acto de rapiña. ¿O usted qué cree? ¿Será que lo que querían era ayudar a despejar el sitio más rápido? En fin, todo sea por limpiar aquello con lo que algunas personas piensan. Solo habían pasado unos minutos desde que las imágenes de la Catedral de Notre Dame en llamas comenzaron a darle la vuelta al mundo. Tras conocerse la noticia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se apresuró a dar consejos a los bomberos a través de su cuenta en Twitter, cosa que le valió obviamente cientos de críticas. Y es que el mandatario sugirió emplear aviones cisterna para apagar el incendio del emblemático monumento de la capital francesa. Sin embargo, expertos revelaron que el peso del agua, si era utilizado con aviones cisterna, podría haber destruido todavía más el edificio. Pero bueno, no por nada dicen los que saben que zapatero a tus zapatos. Y en más información, el Partido Conservador del Reino Unido, a través del segundo mando de la primera ministra Theresa May, dijo que no permitirá que lo definan únicamente por el Brexit. Esto ocurre en momentos en que las encuestas muestran su respaldo ha sido golpeado para el fracaso y salir de la Unión Europea según estos planes. Sin un consentimiento en el Parlamento, todos los resultados siguen siendo posibles de dejar a la Unión Europea con un acuerdo, una salida desconcertada sin un acuerdo u otra votación sobre si se abandona el bloque o no. Y un incendio destruyó una escuela en un campamento de refugiados en la frontera entre Siria y Turquía. El fuego destruyó por completo las instalaciones, afectando a cientos de estudiantes. De acuerdo con autoridades, no hubo personas lesionadas. Esta madrugada, bomberos de la Ciudad de México, en coordinación con personal de Protección Civil de la Alcaldía de Miguel Hidalgo, combatieron un incendio registrado en la zona boscosa de la segunda sección del bosque de Chapultepec. Las llamas afectaron 1 hectárea. El fuego fue controlado sin que se registraran percances.
Ok, en otras noticias, ayer el gobierno federal exhibió a los gasolineros que se aprovechan de los automovilistas. La secretaria de Energía, Rocío Nale, dio a conocer las estaciones de servicio y marcas que ofrecen los precios más altos y más bajos en el país. De acuerdo con los datos registrados por la Comisión Reguladora de Energía, en la semana del 6 al 12 de abril, las estaciones que venden más cara la gasolina magna están en Nayarit con un precio de 22.99 pesos el litro, seguidas por estaciones en Durango, Sonora, Michoacán y Chihuahua, mientras que los costos más bajos los ofrecieron gasolineras de Tamaulipas con precios de 14.28 pesos, además de Puebla. Asimismo, el promedio de precio más caro para la gasolina magna se reportó en las estaciones Shell, seguido de G500 y Fulgas, y las más económicas se registraron en Petro 7, Golf y Arco. Y tras darse a conocer esta información, la ONEXPO Nacional, que es la Unión de Asociaciones de Empresarios de la Industria de Hidrocarburos, reiteró su disposición y compromiso para impulsar la transformación de las estaciones de servicio que puedan generar ahorro en el precio final de las gasolinas para el público. Sin embargo, reiteraron que el costo de los combustibles durante los primeros 3 meses de este año responden al mercado internacional y explicaron que el precio en las gasolineras varía por las diferencias regionales y los impactos de logística del suministro. El gobierno federal sigue buscando esa llamada cuarta transformación que lo caracterice de las demás administraciones. En esta ocasión pusieron en marcha el portal Nómina Transparente, en el que se podrá consultar el salario que percibe cada uno de los empleados de la Administración Pública Federal con solo escribir su nombre. La secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, dijo que se trata de rendir cuentas sin medias tintas. Y mientras tanto, los médicos residentes de al menos 24 estados del país que se mantienen en paro activo se encuentran a la espera de que las autoridades de la Secretaría de Salud cumplan con su palabra y realicen los pagos de 3 quincenas que les debían todavía a 600 de sus colegas. De acuerdo con la Asamblea Nacional de Médicos Residentes, el pago tendría que haberse realizado durante todo el día de ayer. Y ya se lo comentábamos justamente ayer en Salamanca, Guanajuato, luego de que un grupo armado interceptara una ambulancia para llevarse a un herido de bala de la Cruz Roja. Esta decidió suspender operaciones por más de 8 horas, las cuales ya están restablecidas. Ahora, tras una reunión con los 3 niveles de gobierno, se acordó que unidades de la Policía Estatal acompañaran a las ambulancias cuando se trate de incidentes de alto impacto, además de vigilar las instalaciones de la Cruz Roja. Y ahora nos vamos a Guerrero, donde en Chilapa, uno de los municipios más afectados por el crimen organizado, voluntarios de la Cruz Roja pidieron a los delincuentes que respeten su vida. Esto luego de que el pasado 6 de abril una ambulancia fuera interceptada por un comando armado para asesinar a una mujer que era trasladada a un hospital en Chilpancingo. Imagine nada más usted. Pero bueno, dejemos las noticias rojas y vamos con las rosas de los espectáculos. Mi amigo ¿Cómo fiel. estás? Me extrañaste muchísimo Bienvenida, ayer, ¿verdad? Me dijeron digo, que por estuviste supuesto que llorando sí. todo el tiempo. Estuve un mar de lágrimas. Me imagino, pero ya estoy de regreso. Qué bueno, qué bueno. Oye, bueno, pues ahora vamos a platicar de lo siguiente. Tras el incendio en la Catedral de Notre Dame, el magnate François-Henri Pinault, que es el esposo de nuestra guapísima Salma Hayek, reveló su intención de donar 100 millones de euros para la renovación del emblemático monumento de París. Aseguró que la decisión la tomó junto con su padre, François Pinault, de 82 años, que fue el fundador del Imperio Crane. Por su parte, Salma Hayek se dijo profundamente conmocionada y triste al ver que la belleza de Notre Dame se convertía en humo. Pues quién no, incluso yo creo que fue una noticia impactante para todo el mundo. No nada más para los franceses. Exactamente, era un monumento histórico que en algún punto siempre ha estado presente, ya sea en las películas, en las series de televisión. Bueno, si has conocido la catedral también te impresiona. Y bueno, lo que está haciendo el esposo de Salma Hayek es muy bueno, 100 millones de euros. Y bueno, además él es dueño de una de las principales casas de subasta, Christie's. Él es uno de los principales benefactores. Entonces, él lo que quiere es tener a su catedral de vuelta en el menor tiempo posible. Entonces, ahí van 100 millones de euros, más lo que se junte de colectas que se van a hacer alrededor del mundo. Y obviamente también lo que el gobierno ponga para esta reconstrucción, que bueno, esas imágenes nos tienen impactados a todo el mundo y qué bueno que este hombre decida compartir su fortuna a todos los parisinos y a todos los que somos ciudadanos de este planeta. Ojalá que pronto quede bien
esta catedral y podamos visitarla nuevamente. Fíjate que hay una parte muy bonita sobre que a los mexicanos nos conmueve mucho, que es el ala donde se encuentra la Virgen de Guadalupe. Entrando a la izquierda. Digamos, dos paneles a la izquierda, ahí está. Y además, ahora que lo mencionas, esto es muy curioso. Obviamente hay muchos santos, los que están ahí en la Catedral de Notre Dame, y como bien dices, la Virgen de Guadalupe está un santo, luego está la Virgen a la izquierda, y hay muchas veladoras que tú puedes ir poniendo para pedirle algún milagro. Y una de las zonas, yo creo que si no es la primera, es la segunda, con más veladoras es la Virgen de Guadalupe. Virgencita. Bueno, pues esta noticia tan lamentable, esperemos que próximamente tengamos buenas noticias de que ya está en reconstrucción y que terminen pronto, que no se tarden otros 200 años, ¿verdad? No, 800. Vamos a ver el viral del día. Mire usted esta imagen. Es un delfín. Veamos lo maravilloso de la naturaleza. Este buzo está haciendo investigaciones debajo del mar con un delfín. Y el delfín, lamentablemente atorado con la contaminación que todos los días provocamos los seres humanos, pues bueno, este hombre logra liberarlo y el delfín se aleja feliz después de que por fin regresó a su libertad en ese su hogar que nosotros le contaminamos. Tristeza y llanto fueron algunas de las reacciones mundiales tras el incendio en Notre Dame. Esto es algo de lo que significa la famosa catedral. Es nuestro tema del día. Hace poco más de 7 meses, un incendio consumió más de 20 millones de piezas de arte en el Museo Nacional de Brasil. Ahora, la desgracia se cimbró sobre otro nicho cultural, la Catedral de Nuestra Señora en París, Francia. Notre Dame es una catedral de culto católico, sede de la Arquidiócesis de París. Dedicada a María, Madre de Jesucristo, se sitúa en la pequeña isla de Chité, rodeada por las aguas del río Sena, y es uno de los monumentos más populares de la capital francesa. Su edificación comenzó en el año 1163. Para 1260 ya estaba completada en su mayoría, aunque se terminó en 1345. Durante la década de 1790, tras la Revolución Francesa, Notre Dame sufrió la profanación de parte de su imagen religiosa. En 1845 comenzó un proyecto de restauración que se prolongó durante un cuarto de siglo. En 1963 se procedió a limpiar de hollín la fachada y se recuperó su color original. Entre 1991 y el año 2000 se llevó a cabo una nueva campaña de limpieza y restauración. Ayer, la catedral sufrió severos daños por un incendio. A pesar de ello, Nuestra Señora está de pie. Son las 6 de la mañana con 4 minutos, casi 5 minutos. Qué bueno que amanece con nosotros el día de hoy. Un placer mantenerlo informado. El día de ayer, a través de nuestras redes sociales, le preguntamos en el aniversario luctuoso número 62 de Pedro Infante, ¿quién cree que no haya muerto? Me encantó esta pregunta, hombre, cómo no estuve. Pero mire, este es el resultado final. Muchas gracias a ustedes que participaron con nosotros. 18% cree que Elvis Presley sigue vivo o que no murió. 34% Pedro Infante y 48% Juan Gabriel, que por cierto está próximo a reaparecer por ahí en octubre, ¿no? Bueno, el día de hoy nuevamente lo quiero invitar a participar con nosotros en nuestras redes sociales. Les recuerdo que nos encuentra en Twitter e Instagram como @imagen_sea y en Facebook Imagen Noticias con Francisco Sea. Y dígame, tras el incendio en la Catedral de Notre Dame, los monumentos, museos, sitios arqueológicos e históricos de México cuentan con medidas de seguridad suficientes. ¿Qué opina usted? Díganos si sí o si no, utilizando el hashtag Abre los Ojos. Es nuestra pregunta del día. Por ejemplo, Quique, si ocurriera una tragedia de esta magnitud, a lo mejor, no sé, en la basílica, en la catedral, ¿habría las medidas necesarias para evitar que esto creciera? Se supone que hay elementos tanto retardantes en los materiales para que, bueno, si ocurre algún incendio, hay algunos bloqueos en cuanto a zonas, aspersores, pero sí, sobre todo en el arte sacro, creo que es muy costoso su mantenimiento y
pensar en algunos aspersores extra elevaría más, pero creo que después de lo que le pasó a Notre Dame, quizá ponga ahí un foco rojo en todos los monumentos, porque bueno, México tiene muchísimas catedrales históricas, tiene también zonas arqueológicas que recordemos que no porque estén hechas de piedra el fuego no las puede dañar. Claro. Entonces sí sería ahí parte del presupuesto o incluso ahí en este presupuesto de cultura poner ahí una palomita más para empezar a generar algunos, si bien no llenar de aspersores todos los lugares, al menos sí protocolos para saber qué hacer, qué piezas son las que se tienen que salvar y demás detalles, ¿no? Así es, platiquen con nosotros a través de redes sociales, los invitamos, ya lo sabe, plasme su opinión y bueno, Kiki, con permiso. Pase usted. Adiós. Oiga, ¿quién es quién en los precios de las gasolinas? ¿Dónde la venden más barata y más cara? También se anuncia la creación de lo que sería un Instituto Nacional contra la Corrupción y se transparenta la nómina del gobierno federal. Toda esta información y mucho más en unos minutos. Y antes de ir a la información del país, le vamos a mostrar imágenes en vivo. En este momento son mediodía, la 1 de la tarde en París, Francia. Estas son las imágenes de cómo amaneció la Catedral de Notre Dame, que, bueno, pues obviamente después de este devastador incendio tiró prácticamente el toldo y el techo y la parte de la torre principal de aproximadamente 97 metros. Esta aguja de 97 metros está construida, entre otras cosas, en madera, al igual que el toldo que era pues construido alrededor de 1,300 árboles se utilizaron de roble de distintas partes del país para poder hacer esta construcción. La catedral recibe aproximadamente 30 millones de visitantes al año y es uno de los emblemas más importantes de Francia. Después de la Torre Eiffel, sin duda, la Catedral de Notre Dame es una de las piezas históricas más importantes del país. En este lugar se han dado eventos muy importantes como la canonización de Juana de Arco, también ahí fue el funeral de Napoleón. Y obviamente también las víctimas del atentado del 13 de noviembre hace un par de años. Es obviamente icónico el visitar esta catedral, que en un principio se hablaba de que la causa principal del incendio había sido estas reconstrucciones que estaban haciendo justamente en la aguja. Los andamios que ven ahí son parte de la reconstrucción que se estaba haciendo. Quizá ahí empezó el incendio. Se hablaba que por fortuna estas composturas hicieron que retiraran muchas de las piezas valiosas del lugar, así que esto aminoraría los daños. Hay 5 obras claves que se encuentran en este lugar. La primera es la cruz de la corona de espinas de Cristo, un fragmento de la cruz, los clavos y bueno, también ya como parte de las cuestiones históricas que hay en este lugar está el órgano, uno de los órganos más grandes del mundo y también los vitrales. Esta entrada que tiene usted de fondo, este vitral circular, es uno de los más famosos y ojalá no se haya visto dañado. Pero bueno, así seguiremos informando de lo que está sucediendo en la Ciudad Lux. Y en otras noticias, ya se lo comentábamos, ayer en la conferencia mañanera el gobierno federal dio a conocer quién es quién en la venta de los combustibles con el propósito de impedir los monopolios y propiciar el libre mercado. De acuerdo con la revisión de la Comisión Reguladora de Energía, la gasolina más cara la registró Shell y la más económica es Petro 7. En el caso de las estaciones de servicio con los precios más altos en la República Mexicana se encuentra Nayarit, Durango y Sonora, mientras que las estaciones de servicio donde el combustible se vende a precios más accesibles en el país, el informe ubicó estaciones en Tamaulipas y Puebla. ¿Usted qué cree? Aquí hay que aclarar, porque es de justicia, que hay gasolineras que están vendiendo caro, que venden a precios elevados las gasolinas y el diésel porque están en lugares muy apartados. En Vallarta, a La Yesca, son 10 horas llevar el combustible. Y así en otros casos, pero este caso en particular. Por eso tenemos que afinar el método
para ser precisos. De todas maneras, quisimos darlo a conocer porque son datos oficiales y es lo que cuesta. Y bueno, ante este anuncio rápidamente la UNEXPO Nacional, que es la Unión de Asociaciones de Empresarios de la Industria de Hidrocarburos, se defendió, reiteró su disposición y compromiso para impulsar las transformaciones de las estaciones de servicio que pueden generar ahorro en el precio final de las gasolinas para el público. Sin embargo, reiteró que el costo de los combustibles durante los primeros 3 meses de este año responden al mercado internacional y explicó que el precio de las gasolinas varía por la diferencia regional y los impactos de la logística en el suministro. Y el gobierno federal sigue buscando la cuarta transformación del país y en esta ocasión pusieron en marcha el portal de transparencia en el cual se podrá consultar el salario que percibe cada uno de los empleados de la administración pública con solo escribir su nombre. La secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, dijo que se trata de rendir cuentas sin medias tintas. Estamos trabajando en esa lógica de la transparencia y hoy anunciamos el portal Nómina Transparente del Gobierno Federal, en donde se transparenta más de 1.4 millones de personas servidoras públicas pertenecientes a 290 instituciones de la Administración Pública Federal. Y en su lucha para acabar con la corrupción, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que se creará un mecanismo para confiscar vehículos, residencias, joyas y ranchos a delincuentes y políticos corruptos. Y todo lo incautado será canalizado a hospitales, asilos de ancianos y escuelas. El mandatario reconoció que todavía no tiene el nombre, pero dio un par de opciones. Estamos elaborando una iniciativa de ley para crear un instituto que devuelva de manera pronta y expedita todo lo que se le confisque a la delincuencia organizada y a los políticos corruptos, que se le devuelva pronto al pueblo todo lo robado, porque se confiscan dólares y no se sabe a dónde va ese dinero. Entonces va a haber un instituto, un Robin Hood o un Chucho el Roto, pero contra los corruptos. Es tanta la burocracia que mucho de eso se echa a perder por los trámites y otras cosas desaparecen. Muchas gracias, Jerry. Oiga, ante la falta de inversión para la explotación e incorporación de los nuevos descubrimientos en los últimos años, las reservas petroleras probadas del país registraron una reducción, imagine usted, del 77.5% al pasar de 35.197 millones de barriles de petróleo equivalentes en 1998, suficientes para 24 años, a solo 7.897 millones de barriles de petróleo equivalente para 8 años y medio. Esto de acuerdo con datos históricos de Pemex y los actuales de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Y bueno, mientras tanto, vamos ahora a los dineros. En Asia cerraron con resultados positivos. Tokio gana 0.24%, Hong Kong sube 1.07%, en Europa Londres pierde 0.003%, París sube 0.17%, Frankfurt avanza 0.11%, Madrid gana 0.30%. América abrirá de la siguiente manera: el Dow Jones 26.384.77 puntos, el Nasdaq 7.976.01 unidades, la Bolsa Mexicana 44.625.78 puntos. Los billetes: el dólar 18 pesos con 35 centavos a la compra y 19 pesos con 20 centavos a la venta. El euro 21 pesos con 7 centavos a la compra y 21 pesos con 64 centavos a la venta. Petróleo: el West Texas 63.36 dólares por barril. El Brent del Mar del Norte 71.08 dólares por barril. La mezcla mexicana 62.98 dólares por barril.
Lo han perdido todo, han dejado todo atrás y en su mente está la muerte antes que regresar a su país. Esta es la segunda parte del reportaje especial de mi compañero Efrén Argüelles, que nos retrata las duras condiciones que viven los migrantes en su paso por México. Hondureños, guatemaltecos y salvadoreños, la violencia, las carencias y la falta de oportunidades los obliga a salir de su país, arriesgando la vida por superarse. Hay gente que son extorsionadas en medio de la nada por las vías del tren, las asaltan, los secuestran, les piden extorsiones y el que no tienen los matan. Hay algunas si se resisten las violan, le golpean. Igual a uno de hombre cuando lo asaltan, si uno se pone agresivo o les alza la voz, igual los machetean, los matan, los pegan, a veces los tiran del tren. Hasta el año 2016, la principal ruta usada por los migrantes en busca del sueño americano era hacia Nuevo Laredo y Reynosa, Tamaulipas, por ser la más corta, solo 1000 kilómetros. Pero los Zetas la convirtieron en la ruta del infierno, por los secuestros, extorsiones y ejecuciones a sangre fría. En la actualidad, la ruta más transitada es la del Pacífico con destino hacia Mexicali, Baja California. Es la ruta larga, con 2.600 kilómetros, de temperaturas extremas, hambre y riesgos. En Guatemala, camina por las calles sin zapatos. La ropa no es con la que salió de casa hace 23 días. Fuimos víctimas de un asalto, ahorita con mi compañero, hace unos 4 días. Los dejaron sin dinero, sin zapatos, sin ropa. Día a día es un reto pasar por cada parte de México hacia las fronteras. Las autoridades mexicanas han realizado operativos para evitar que los migrantes centroamericanos sigan subiendo a la bestia. En lo que va de este año, con la actual administración, el Instituto Nacional de Migración ha aumentado las deportaciones. En enero fueron 7.547, febrero 9.849, marzo 12.746, en total 30.187 deportados. Todos los días me encomiendo a Dios, de Él me sustento, Él es el que me hace más fuerte cada día. De frontera a frontera, México se ha convertido en un infierno para nosotros por el sistema de los asaltos, de los abusos, de que los agreden. Realizador Cuauhtémoc Lira. Investigaciones Imagen. Efrén Argüelles. Custodiados por elementos de la Policía Federal y Estatal, unos 3.000 migrantes hondureños que permanecían en Tapachula continúan su paso por Chiapas. La primera parte del contingente ya está en el municipio de Huixtla, mientras que otro grupo de migrantes, integrado por al menos 800 personas de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, arribaron a Tapachula. Yo vengo con mis 2 niños y con mi esposo. El miedo existe, la verdad que está a cada momento. Pero confiamos en Dios de que vamos a llegar hasta allá y que va a haber más de alguna persona que se va a apiadar de las personas que venimos padeciendo esto, lo que está sufriendo el país. Entonces confiamos en Dios que todo va a salir bien. No estamos hablando de que México puede ser un país de que nos pueda, es un país en el cual a mí me han atendido bien. Yo tuve un trabajo aquí durante estos 2 meses y 15 días, yo tuve un trabajo aquí. Entonces no puedo decir nada malo de los mexicanos. El gobierno de la Ciudad de México se prepara para el arribo de 6.000 migrantes. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobierno, explicó que a partir de la próxima semana se espera la llegada gradual de los migrantes, quienes serán alojados en el Estadio Palillo de Ciudad Deportiva en Iztacalco. Dentro del dispositivo para su atención está incluida la posibilidad de pagarles el pasaje de regreso a sus países. Y en Chihuahua, un grupo de al menos 300 migrantes que en días pasados fueron los primeros en ser regresados a México desde Estados Unidos se mantienen en la estación migratoria a la espera de una entrevista para solicitar asilo político, luego de que un juez en San Francisco bloqueara el protocolo de protección del migrante. Y tal es la incertidumbre que viven en la frontera de Chihuahua que algunos migrantes cubanos han decidido trabajar aquí en México para generar un poco de recursos. Más de 3.000 migrantes esperan su turno para buscar el asilo político en la frontera de Ciudad Juárez.
un 60% son de nacionalidad cubana. Algunos se encuentran alojados con sus recursos en hoteles y otros reciben ayuda en albergues. Los recursos se agotan ante una larga espera. Es por eso que estos cubanos decidieron buscar empleo y se les brindó la facilidad. Son expertos en sus platillos típicos y ahora aplican sus conocimientos culinarios. Sí, estamos trabajando. Ya toda la ayuda que era posible ya se nos fueron. Ya tenemos que trabajar porque, como le dije, la renta es demasiado cara. Gracias le damos a la señora de este local que nos contrató. Tanto ha sido el éxito de sus platillos e incierto el momento de entrar a Estados Unidos para solicitar el asilo, y ahora ya piensan en abrir su propio negocio en esta ciudad fronteriza. Bueno, acá ofrecemos el fricasé de cerdo o cerdo guisado, como le dicen acá, en salsa de tomate, sin chile, el con gris, que es el arroz tradicional o moros y cristianos, como se conoce internacionalmente, arroz amarillo, cerdo en salsa de tomate, chuleta de cerdo a la plancha, pollo frito y pescado en algunas ocasiones. Agradecidos con la hospitalidad en este lugar, podrían dejar huella en su paso por aquí y de querer podrían iniciar una nueva vida. Sin embargo, tienen muy definidos sus propósitos. Tenemos todavía 1.300 números delante y según cómo va, porque según he escuchado hay muchos fallos entre personas que se han desesperado y se han ido delante, que del 7.000 al 8.000 hay varios fallos y pienso que dentro de 20 días más o menos ya nos toque. La demás población cubana y de otra nacionalidad no han logrado trabajar en empresas locales de manera temporal, a pesar de la gran demanda de mano de obra, ya que no cuentan con un permiso de trabajo, solo su visa humanitaria para transitar por el país. La imagen, Salvador Gómez. Y ahora el sonido de las balas en esta ocasión estremeció las calles del municipio de Tarímbaro, en Michoacán. Un grupo armado atacó a empleados de Bansefi que trasladaban recursos del programa social para adultos mayores. Tras el tiroteo, 2 policías y un empleado de la compañía perdieron la vida. Los agresores lograron huir sin el botín. Agustín y Juan Antonio N., ambos capitanes del ejército mexicano, fueron detenidos como presuntos responsables del homicidio calificado de la soldada Brenda Orquídea Matus Chacón, quien desapareció pasando el 4 de abril tras salir franca y fue hallada muerta 48 horas después. La Fiscalía General del Estado de Chiapas dio a conocer que en el automóvil de uno de los detenidos se encontraron pertenencias personales de la víctima. Asimismo, informaron que la causa de la muerte se debió a una fractura y luxación de las vértebras cervicales. ¿Cómo está? Muy buenos días, ya son las 7 de la mañana con 3 minutos. Gracias por estar con nosotros en esta Semana Santa, semana de vacaciones para muchos. Oiga, le cuento que un devastador incendio consumió uno de los monumentos más emblemáticos de la capital francesa. Se trata de la mundialmente famosa Catedral de Notre Dame. En solo unas horas terminaron más de 8 siglos de historia. Este 15 de abril, un devastador incendio consumió la Catedral de Notre Dame, ícono de París y máximo exponente del arte gótico. La intervención de unos 500 bomberos evitó que la estructura se redujera a cenizas. Una impresionante columna de humo se desprendía de la parte superior central de la catedral, la cual estaba envuelta en llamas. Finalmente, la imponente aguja colapsó. El fuego también alcanzó una de sus torres. Al lugar llegó el presidente francés Emmanuel Macron. Agradeció a los bomberos por su esfuerzo. Esta catedral será reconstruida por todos nosotros juntos y probablemente sea parte del destino de Francia y será nuestro proyecto para los próximos años. Estoy comprometido con esto. A partir de mañana, una campaña nacional de recaudación de fondos para restaurar Notre Dame. Al igual que Macron, el rey Felipe VI de España expresó su solidaridad con el pueblo francés. Más tarde, el jefe de bomberos de París confirmó que la estructura de la catedral está a salvo.
Esto a pesar de que 2/3 del techo fueron destruidos. Parisinos y otras personas que visitaban la carismática capital francesa se unieron en oración por Notre Dame en un improvisado acto de solidaridad y esperanza. Por lo general paso en la bicicleta y cada vez es realmente reconfortante. La miro y sonrío, es como una madre para mí de alguna manera. Así que realmente tuve la impresión de que mi madre me estaba siendo arrebatada y me sentí muy triste, pero ahora estoy feliz y vine aquí a orar. Es uno de los monumentos más visitados del mundo, por lo que significa mucho. No son solo piedras antiguas, representan valores y muchas cosas. Durante la madrugada del martes, el incendio quedó totalmente controlado. Bomberos y personal del Ministerio de Cultura rescataron piezas de arte resguardadas en el histórico recinto. Se realizan investigaciones para conocer las causas del incendio. Para Imagen, Alejandro Aguilar. Y este incendio protagonizó las portadas de diarios de España, Reino Unido, Francia y Bélgica, generando millones de reacciones en todo el mundo. En España, el periódico El Mundo retrata las llamas de Notre Dame al caer su aguja. El Liberación de Francia mostró el drama sin textos complementarios, mientras que Le Parisien mezcló el nombre con la tragedia y tituló su portada Nuestra Señora de Lágrimas. The Guardian en el Reino Unido lo tituló El infierno devasta Notre Dame y ahí mismo el periódico The Sun lo retrató como una escena del fin del mundo. Y bueno, para hablar al respecto de este tema nos acompaña en Imagen Noticias el maestro en Historia por la Universidad Iberoamericana, Octavio Contreras Borseguí. Él además es diplomado en Historia y Simbología del Arte Sacro. Octavio, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Una noticia que no solo le dio la vuelta al mundo, sino que afectó directa o indirectamente a muchas personas alrededor de este país. Sobre todo porque nosotros estamos muy metidos dentro de lo que es el ámbito de la cultura occidental, pues nos toca directa o indirectamente, seas creyente o no de esta religión o de alguna otra, por lo que representa la importancia de la arquitectura como un reflejo de la cultura occidental y del mundo judeocristiano como tal. Es ahí donde radica la importancia de ver cómo en la destrucción de una estructura como estas se va parte del alma, de la esencia, tanto del mundo occidental como de los franceses, como de la ciudad de París específicamente. 856 años de historia desde que se empezó a construir. ¿Qué fue lo que se perdió hasta donde se sabe? Pues mira, ahorita obviamente las investigaciones están iniciando el proceso, aunque ayer mismo incluso a mí me sorprendió la velocidad con la que se comenzó a hacer la interpretación. Básicamente refiriéndonos a lo que fue un accidente generado por el proceso de restauración. Y lo que se termina afectando grandemente es la parte de madera, que la parte interior es la que la gente no suele ver, ¿no? Pero estamos hablando de madera que va a estar recubierta de brea, que va a estar recubierta de alquitrán, para que justamente no se resquebraje, que se mantenga con cierta flexibilidad. Pero pues imagínate, desde el siglo XIII tener acumulado esto, en más procesos de restauración, un pequeño descuido, una pequeña chispa, y nosotros vimos la consecuencia de esto, ¿no? Uno de los símbolos incluso hasta de la altura física de lo que representó un edificio que dominó la ciudad de París, entendiendo que además las catedrales góticas tenían justamente esta función, ¿no? Marcar la presencia de Dios en medio de lo que es la cotidianidad de la gente. Es lo que nosotros vemos reflejado en prácticamente todas las estructuras religiosas, en prácticamente todos los lugares del mundo, y por eso afecta tanto. La estructura de piedra es la que mayoritariamente va a resistir, pero hubo un riesgo de que eso también se resquebrajara si de repente había un cambio de temperatura demasiado notorio. Entonces, al momento de tener que rescatar, la estructura más sólida es la que se mantiene, pero la parte que no se ve, la parte que sostiene todas las estructuras en la parte superior particularmente, eso pues prácticamente se perdió todo. Vimos la ferocidad impresionante de las llamas. Sí, incluso en las primeras horas, una de las principales preocupaciones justamente era que no se salvara la estructura general, porque hablaría de una catástrofe mayor. Sí. ¿Hasta dónde se va a poder hacer una reconstrucción? Digo, obviamente no vamos a poder regresar esos, lo comentábamos hace un par de minutos, esos 1,800 troncos de roble que fueron utilizados para toda estructura, y obviamente la aguja. Quizás se hará una reconstrucción muy al estilo de lo que era, pero ¿hasta dónde o cuánto tardará? ¿Qué procesos? Ayer Emmanuel
Emmanuel Macron, el presidente, decía que a partir de hoy, a partir de hoy, iban a empezar a recolectar a todos esos expertos que pudieran dar una reconstrucción lo más rápido posible. Sí, inclusive a mí me tocó trabajar algún tiempo en la Escuela Nacional de Restauración, aquí mismo en México, y es un trabajo, una labor extraordinaria la que suele hacer el restaurador en general, que debe tener especialidad, no solo en historia, sino también incluso hasta manejo de artes manuales, ¿no? El trabajo, y esto es bien importante referir, debe de considerar qué partes se van a utilizar de qué manera, porque a final de cuentas la destrucción, desgraciadamente, también es histórica. Sí, claro, entonces no puedes dejar pasar esto en el sentido de que vamos a reconstruirla exactamente como estaba, obviamente por la temporalidad de la que nosotros estamos hablando, pero también entendiendo, como le hacen mucho los japoneses, ¿no? Cuando vas a unir estas piezas que se rompieron, pero dejar claramente marcadas, incluso hasta con oro, las grietas, ¿no? ¿Por qué? Porque es la historia la que te está enseñando que hasta tus grietas te permiten mantenerte unido. Nosotros debemos de tomar conciencia que a lo mejor con la utilización de cierto tipo de materiales que se asemejen al original, pero que también tenga alguna pequeña diferencia para que la gente tome conciencia de lo que eso representa y saber que, a final de cuentas, pues estas obras se van a tardar 200, 250 años en construirse, algunas otras, catedral en Alemania, que van a tardar prácticamente pues todo el mundo medieval, el Renacimiento y hasta el siglo XIX, entender que no porque se acaba un sexenio, ¿no? Ya lo dejamos de construir. Esto es parte de la construcción de la memoria general y que debemos de entender cuáles partes, de qué manera se van a reconstruir, también haciendo el recuento de los daños, ¿no? Y esto desgraciadamente pues sí lleva un poquito de tiempo y es lo que están haciendo ahora, pero el hecho de que se diga a partir de hoy mismo, no acaban de pasar 24 horas cuando ya se tomó la decisión de que se va a hacer la reconstrucción, es bien importante para todo lo que representa para nosotros a lo largo de todo el proceso histórico. Se habla de un donativo de 100 millones de euros que quizá podría sonar una cantidad suficiente. ¿Es realmente suficiente cuando hablamos en este tipo de reparaciones o de este tipo de reestructuraciones? Es muy difícil de manejar. En la cuestión material a lo mejor puede ser suficiente, nada más que uno no se da cuenta de la mano de obra y lo que esto representa no es lo que se hace. No van a llegar albañiles a hacerlo. Por supuesto que no, o inclusive sí llegan a hacerlo, pero tienen que saberlo hacer bajo las indicaciones de el jefe de albañiles, que es lo que significaría originalmente el arquitecto, el jefe de la construcción, ¿no? Y es bien interesante ver cómo en aquel mundo medieval no había un titular, es toda la comunidad la que va a trabajar en conjunto para conseguir lo que se está buscando, y ahora nos tenemos que volver a coordinar en este sentido, en donde no se requiere nada más de un hombre. Obvio, los medios de comunicación ahorita nos permiten ponerle nombre y apellido a todos aquellos que llegan a participar, pero a final de cuentas son estas manos anónimas las que van a hacer toda la labor de reconstrucción. Y una de las personas con la que platicaba ayer me decía, ¿y qué habrá pasado, por ejemplo, con la capilla de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que a final de cuentas es la que nos da el enlace más directo con la tragedia que ocurrió en la ciudad de París. Se hablaba de que muchas piezas habían sido removidas justo por esta reconstrucción que se estaba haciendo en la aguja, pero están el vitral, circulares que son tan emblemáticos, el órgano que tiene muchos años y además no solo es una cuestión de reparación estética, sino también acústica que debe de arreglarse, y piezas tan emblemáticas y claves como la corona de espinas, los clavos y la cruz. ¿Cuántos expertos estamos hablando? ¿Cuántas áreas, cuántas especialidades se van a ver en este proceso de reconstrucción? Mira, imagínate, al momento de tener que reconstruir parte de la madera destruida, pues tienes que estar hablando de gente que tenga conocimientos de botánica, que tenga conocimientos de química, que tenga conocimientos de historia. Ahorita que refieres la cuestión del órgano, una de las labores que hacen los lauderos especialistas justamente en ese tema, cuando van a restaurar, por ejemplo, un piano, este piano lo vas a querer para que quede exhibido, pues entonces nada más se trabaja el cascarón y se le da la preservación. Pero si voy a tener que volverlo a tocar, tienes que pensar en que hay que reconstruirlo desde dentro y además algo muchísimo más sutil y sublime, que es la reconstrucción del sonido. Claro. Entonces, imagínate lo que representa en el caso particular del órgano y lo que va a representar además cuando se vuelvan a hacer nuevamente las misas en un espacio que no pierda la memoria de lo que ocurrió. Aunque hay que entender que muchos de los tesoros artísticos a lo largo de toda la historia y en todo el mundo, pues han sufrido justamente de este problema. Es impresionante cómo en pleno siglo XXI todavía la circunstancia de un incendio
puede llegar a destruir la memoria de más de 1000 años en algunos casos, y que pues en el mundo medieval eso era lo más común cuando se perdían muchas de estas grandes obras artísticas y arquitectónicas. Pero recordemos que Londres se levantó de todo un incendio que acabó prácticamente con la ciudad. Tenemos aquí en esta pantalla las principales piezas, las piezas más valiosas que tenía la Catedral de Notre Dame. Obviamente las reliquias sagradas son algunas de ellas. Aquí estamos viendo la corona de espinas de Jesús. También obviamente está acompañado con los clavos de la cruz, y también hay un fragmento también justo de una astilla. De una astilla, exactamente. Los rosetones, justamente estos vitrales circulares que comentábamos, algunos en color azul, estos en multicolores, que nos comentabas, ¿no? Que justamente reconstruir todo ese colorido, ¿se habrá visto también tan afectado con el fuego? Sí, es muy común, además por los procesos de restauración. Esto también hay que tenerlo muy en consideración. No tenemos una estructura que es completamente del siglo XII o del siglo XIII. Hay que considerar que cuando se lleva tanto tiempo de historia en la construcción inicial, pero continúan perviviendo a lo largo del tiempo, se van sumando. En los tiempos de Luis XIV se va a hacer una serie de remodelaciones que, obvio, van a afectar a la estructura anterior, pero que van agregando las nuevas formas, los nuevos estilos, las nuevas formas de entender el mundo, entender que hasta la parte del barroco va a tener un pequeño nicho para entrar, y no se diga lo que va a representar la modernización, literalmente con la llegada del siglo XIX, en donde también incluso se le va a dar el más grande de los revivals a través de la literatura, por lo que va a representar la obra de Víctor Hugo, por ahí de la década de los 30 del siglo XIX, y que esto permite que nuevamente se vuelva a tener conciencia de lo que representó la estructura, y no se diga lo que va a representar cuando se toma la decisión de iniciar las labores de restauración y de colocación, por ejemplo, de varias de las gárgolas que no vienen de la época medieval, que serían colocadas, algunas de ellas después, ya para el siglo XIX, y esto te da una idea bien interesante y bien importante de cómo vamos sumando el proceso de la historia, incluso hasta llegar hasta el siglo XX. Ahí es en donde entra justamente lo que te decía de la Capilla de México, que va a quedar por ahí de la década de los 40, principios finales, en 1949 concretamente, en donde pues vemos que hasta nosotros como mexicanos nos toca aportar en algo muy importante, más algunos otros elementos, como el caso de lo que ocurre con la señora Rivas Mercado, el suicidio. O el matrimonio, incluso hay mucha gente que no ubica el segundo matrimonio de Emilio Azcárraga Milmo, justamente fue allí, en esa catedral. Justamente en esa catedral, en el 58. Tenemos otro más de las reliquias que estaban en este emblemático lugar. Lo comentábamos, el órgano que nos decía el maestro Octavio, que bueno, no solo habrá que ver cómo se va a reparar en la cuestión estética, sino también la cuestión acústica, ¿no? Sí. El siguiente que tenemos también es el bosque en el techo, que justamente, bueno, es toda esta estructura del techo que se rompió. Estamos hablando de 1800 robles que se trajeron de distintas partes del país, lo que complica aún más, ¿no? Porque no solo es un estilo, sino también es una veta, es un trabajo. Y quiero preguntarte, con el manejo de estas nuevas tecnologías que se van a enfrentar a esa reconstrucción tradicional, ¿podríamos estimar algún tiempo? Porque también una pregunta ayer era de, bueno, ¿y en cuánto tiempo vamos a poder regresar como visitantes a conocer esta nueva catedral o esta catedral reconstruida? ¿O cuánto tiempo le podría llevar a un experto una reconstrucción de este tamaño? Desgraciadamente es necesario hacer la combinación de las voces de los distintos expertos, las partes de los arquitectos, la parte de la escultura, la parte que corresponde a, bueno, de dónde vamos a obtener el recurso, y no es la obtención solo del recurso, porque a veces podemos decir, bueno, si ya se están donando 100 millones de euros, pues ya con esto tenemos. El problema no es tener el dinero, es cómo lo vamos a afrontar, cómo lo vamos a utilizar, cómo se va a distribuir, y el que se logre tener el acuerdo de hasta dónde se preserva lo antiguo, si es que puede todavía preservarse, y hasta dónde podemos intervenir con lo nuevo para que se tenga la memoria e incluso la posibilidad de preservar con una mayor seguridad hacia el futuro, pero el fuego en ese sentido no tiene palabra. Entonces, hablamos de años, de un proceso de restauración como tal, y lo más importante, una vez que has restaurado,
la conservación. Y en esta conservación también nos vamos a llevar un muy buen tiempo, que aquí ya tendría que ser con los especialistas, tanto en historia del arte, sobre todo con restauración, para ver cómo se va a manejar el material para poder llegar a una buena conclusión hacia el futuro. Esto que tenemos en este momento justo son imágenes en vivo de lo que está sucediendo en Notre Dame. Y Octavio, a propósito de esto, en lo que inician las restauraciones tenemos el factor clima. Claro. París tiene un clima cambiante que de repente puede ser caluroso, frío o incluso lluvioso. Sí. ¿Cuáles son las prioridades en este momento para que, yo no sé ahorita cómo esté el clima allá, pero de que empiece a llegar la lluvia o los daños que pueda provocar el mismo sol en la estructura que está pues en este momento descubierta? Ahora resentida, una de las cosas que se tiene que determinar es cómo conservar, cómo preservar las partes que se encuentran más delicadas. Hay que entender que nosotros podemos ver la parte interna del techo más o menos afectada, pues es la parte de piedra, pero todo lo de arriba, toda la madera se terminó desapareciendo por completo. Entonces hay que considerar un extraordinario trabajo de recubrimiento que se tiene que hacer en la parte externa para cuando lleguen las lluvias o los cambios de temperatura. Además estamos con la circunstancia del cambio climático. A final de cuentas hay contaminación también en París. Esto nos suma el problema de la lluvia ácida. Claro. Nosotros vemos también como algo no tan negativo la existencia, por ejemplo, de las palomas, pero la afectación que el excremento de estos animalitos tiene sobre todas las piezas, por más que sean de piedra, con la acumulación del mismo y con el paso del tiempo, si no lo has tratado, la piedra agarra una consistencia como de polvorón. Sí. Y literalmente cuando tú quieres llegarle a dar la limpieza normal, se te termina deshaciendo, ¿no? Esta experiencia la hemos tenido aquí en México. Incluso, bueno, por ejemplo, es muy conocido que en Europa las catedrales estén recubiertas con mallas, justamente para evitarlo de las palomas, y también con púas, que es una condición que desafortunadamente afecta mucho a las palomas. Sí. Por ejemplo, estoy ahorita recordando Venecia, es común que las palomas, pocas sean las que tienen todas las extremidades completas. Sí. Normalmente las patitas les faltan dedos justamente porque se han ido picando por este proceso de no afectar. Y tenemos también uno de los últimos, que es obviamente los más emblemáticos, que son las gárgolas. Estas gárgolas que incluso fueron suspendidas en su colocación durante la Segunda Guerra Mundial por obvias razones, pero también que vamos a tratar de ver si se vieron afectadas o no. Sí, por supuesto, estas en teoría estarían menos afectadas por ser más recientes muchas de ellas, pero la contaminación, te digo, y el excremento de las palomas no tienen palabra con tipo de situaciones. Y además, pues ubiquemos que pasó por la situación de 2 guerras mundiales. Eso también ya se nos olvida en muchas ocasiones, lo que representó la recuperación de la ciudad de París en 1944 y la llegada simbólica a la ceremonia de acción de gracias por la liberación. Todo esto es algo que va sumando. A veces nos quedamos únicamente con el ejemplo de que aquí se coronó Napoleón Bonaparte, ¿no? Pero pues también la coronación de Enrique VI, lo que es la conmemoración del Día de la Liberación y todo lo que va a ir sumando a lo largo de la historia la Comuna de París, que también estuvo a punto de afectar gravemente. Oye, y finalmente, Octavio, para despedirnos, nada más quería preguntarte, y aprovechando la relación que tenemos con la pregunta del día de hoy, en este tipo de monumentos, ¿se pueden tomar algunas medidas de seguridad, colocar aspersores, retardantes, o esto también afecta el proceso histórico de cada una de las piezas? Mira, siempre va a haber afectación. Esto es algo que siempre se discute cada vez que se habla de los procesos de conservación, restauración y museografía. Esto siempre va a pasar. Pero si esto puede elevar la seguridad, por supuesto que es digno de ser considerado. Ayer uno de los graves problemas era la afectación para que pudieran llegar los bomberos por lo angosto de las calles cuando se encuentran en medio del río Sena. O sea, si se ponen una serie de bombas que permitan el acceso de agua en ese sentido, no hubiera existido este tipo de dificultad. O tú sabes que Donald Trump llegó a decir que se arrojaran estos tanques de agua, que pues hubiera terminado no solo por el peso del agua, sino por el cambio brusco de temperatura. Eso sí podría incluso haber hecho una catástrofe mayor que destruyera todo. Octavio, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Al contrario, Octavio gracias Contreras, por la invitación. Maestro en historia. Y bueno, pues vamos con más información con Marlene Stahl. Gracias, amigo fiel. Y tristemente hay hechos y sucesos para recordar y conmemorar que no deberían ocurrir. Uno de ellos, el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil. 16 de abril, Día Mundial contra la Esclavitud Infantil. Se conmemora el asesinato del niño Iqbal Masih, vendido a la edad de 4 años por su padre para garantizar una deuda de 600 rupias, dinero que usó para la boda de su hijo mayor.
La deuda no se pudo pagar por el incremento de intereses e Iqbal pasó su infancia trabajando en régimen de semiesclavitud. Laboraba 12 horas al día trenzando alfombras por una rupia diaria. Iqbal fue liberado a través de una campaña del Frente de Liberación del Trabajo Forzado a los 10 años y se convirtió, pese a su juventud, en un activista contra la explotación laboral infantil. Su ejemplo trascendió y recibió premios internacionales en Estocolmo y en Boston. El 16 de abril de 1995, a los 12 años de edad, fue asesinado. En su honor y homenaje, organismos no gubernamentales han establecido este día como el Día Mundial contra la Explotación Infantil. UNICEF calcula que 400 millones de menores en todo el mundo son esclavos, 168 millones trabajan y 85 millones lo hacen en condiciones peligrosas. Vamos a darle una vuelta al mundo. El exgobernador de Massachusetts y excandidato vicepresidencial por el Partido Libertario en 2016, Bill Weld, anunció que se postulará como candidato presidencial. Además, dijo que desafiará al presidente Donald Trump por la nominación republicana para las elecciones de 2020. Así, Weld se convierte en el primer aspirante del lado republicano en anunciar que competirá contra Donald Trump. Un portavoz del Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que el próximo jueves será publicado el informe censurado del fiscal especial Robert Mueller sobre los supuestos lazos entre el Kremlin y la campaña de 2016 del presidente Donald Trump. También explicó que algunas partes del reporte de Mueller de 400 páginas aparecerán con tachaduras de color negro. Será entregado al Congreso por el fiscal general William Barr, encargado de supervisar la investigación de Mueller. Y ahora nos vamos al otro lado del mundo. En más información, el Kremlin confirmó que se prepara una cumbre entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el líder norcoreano Kim Jong-un. Sin embargo, no adelantó fechas de la que será la primera reunión de los dos mandatarios. Según una agencia surcoreana, Kim podría reunirse con Putin la próxima semana si Putin viaja al extremo oriente de Rusia, región colindante con el territorio norcoreano. Una investigación realizada por un periodista árabe ha puesto en jaque a una presunta viuda de un yihadista, la cual es señalada de ser parte del grupo terrorista del Estado Islámico. Una investigación realizada por la periodista Yenan Moussa dejó al descubierto una historia insólita. Todo se desencadenó tras el hallazgo de un celular. El teléfono móvil resultó ser de la esposa del rapero convertido a yihadista Diso Dog, asesinado en Siria. En la galería del aparato fueron encontradas miles de imágenes en las que aparece la mujer, identificada como Omaima Abdi, portando armas, cuando pertenecía al Estado Islámico de Irak junto con su marido. Todas fueron tomadas por la propia viuda Isis, como ahora es llamada Abdi. Se descubrió que Omaima Abdi sobrevivió en Siria y ahora vive en Hamburgo, donde trata de pasar desapercibida. Parece que para Omaima el telón está cayendo, y es que la policía ha intervenido en la investigación, por lo que podría ser detenida, encarcelada y acusada de pertenecer a este grupo terrorista. Para Imagen, Alejandro Aguilar. De la mañana con 27 minutos y buenos días y también buenas tardes allá en París, porque hoy atardecemos siendo las 2 de la tarde en Francia, donde las autoridades locales ya iniciaron las investigaciones para determinar qué fue lo que inició el fuego en la Catedral de Notre Dame. A pesar de las extensas llamas que duraron por más de 9 horas, los bomberos reportan que la estructura quedó a salvo. Ahí estamos viendo esta imagen después de lo que vimos el día de ayer en llamas. Pues hoy vemos que ya se encuentra tranquilo y esperemos pronto inicie esta reconstrucción de este edificio tan emblemático a través de la historia. Y también muy buenos días y gracias a ustedes que comparten sus amaneceres. José Andrés, así amanece desde la parroquia de San Agustín en Tapachula, Chiapas. Saludos, muchísimas gracias. Un besote para ti, buenos días y gracias por compartir con nosotros esta bellísima imagen. Miren nada más, un edificio lindísimo que tenemos aquí también en nuestro país. Vamos a ver más amaneceres, que nos envía, ahí está, Elena Alcalá, muchas gracias, amanecer, nothing can beat nature, buenos días desde la tierra de la carne en su jugo, lindo amanecer, muchísimas gracias por este amanecer, mi queridísima Elena. Ahí estamos viendo esta imagen y ya lo sabes, muy fácil, envíenos sus imágenes como esta también que nos envía César Enrique Saldívar. No es precisamente el amanecer,
Pero la Ciudad de México también nos regala estos atardeceres como el de ayer. Gracias, también se vale. Mire, mientras usted participe con nosotros, puede enviarnos amaneceres, atardeceres, anocheceres, lo que usted guste. Aquí lo compartimos con mucho gusto. Gracias, César Enrique. Y ya lo sabe, como le decía, se levanta de su cama muy temprano, se asoma por la ventana, toma una fotografía, la sube a sus redes sociales y nos etiqueta como @imagen_sea. Y les cuento lo siguiente: alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 1, Jicotenca Axayacin, del estado de Tlaxcala, participaron en la edición 2019 de la Olimpiada Internacional de British English Olympics, diseñada y avalada por doctores en educación de la Universidad de Oxford en Londres, Inglaterra. Los estudiantes mexicanos, elegidos de entre más de 50 escuelas, compitieron con estudiantes de más de 200 escuelas de países como Brasil, Rusia, Perú, Turquía, Chile, Colombia, Italia, Venezuela, Portugal, Ecuador, China y Argentina. Los participantes pudieron conocer la riqueza cultural de la ciudad de Londres, sus parques, museos, monumentos históricos y demás sitios emblemáticos, así como el campus de la Universidad de Oxford, una de las más prestigiosas e importantes a nivel mundial. Y también con la publicación del eclipse de 7 lunas, mujeres muralistas en México, Dina Komisarenko Mirkin recupera la obra de 20 mujeres que se dedicaron al muralismo durante el siglo XX en México. Este libro es una rigurosa labor de rescate arqueológico. Usted puede conocer este trabajo en la sección Expresiones, hoy por supuesto en su periódico Excelsior. Y para quienes vivimos de la voz y gustamos de cantar, declamar y hablar hasta por los codos, ¿por qué me habrán puesto en el prompter, diré yo? Bueno, hoy es el Día de la Voz. 16 de abril, Día Mundial de la Voz. Desde el año 1999, a propuesta de la Federación de Sociedades de Otorrinolaringología, se conmemora con el fin de difundir la necesidad del cuidado de la voz. El objetivo: crear conciencia sobre la importancia de la voz y la detección a tiempo de enfermedades que afectan a las cuerdas vocales. 5% de la población mundial sufre algún trastorno en sus cuerdas vocales que requiere de una atención médica especializada. En este Día Mundial, para cuidar la voz y disminuir la probabilidad de afecciones, se recomienda no hablar en ambientes ruidosos para evitar el comportamiento de un abuso vocal. No hablar en exceso. Es muy importante dejar descansar la voz durante periodos de 15 a 20 minutos. Hidratarse correctamente. No carraspear para evitar daño en las cuerdas vocales. Evitar los irritantes laringeos como el humo y el polvo. Ruta Origen es una empresa 100% mexicana que busca mejorar la calidad de vida de los productores de base a través del turismo y un pago justo en la comercialización de sus productos. Ruta Origen es ahora nuestro rifado del día. Me llamo Gerardo Ibarra y junto con Rodrigo Trujillo, mi socio, fundamos Ruta Origen. Es una empresa social mexicana dedicada al turismo sostenible. La labor de Ruta Origen es crear un vínculo entre viajeros y los productores. Y lo que buscamos es generar fuentes alternativas de ingreso para productores en el campo. Y trabajamos con productores de mezcal, de café, de cacao, de maíz, de miel de abeja. Al conocer diferentes productores, ya no decimos el mezcal de tal agave, sino el mezcal de Fulgencio, el de Manuel, el de Víctor, ya tiene un nombre y una cara. La frase que más tenemos de las personas es: yo no tenía idea que se necesitara tanto trabajo, tanto esfuerzo, que fuera tan difícil producir café o mezcal o maíz. Y eso es como un despertar también en la conciencia para generar nuevos hábitos de consumo. Y creo que generar una plataforma que permita emparejar un poquito la balanza y valorar el trabajo de las personas en el campo, de quienes dependemos totalmente, es más una responsabilidad que un interés o un gusto. Y estas vacaciones hay una opción diferente para los niños en la Ciudad de México. En busca de crear un espacio dulcemente mágico y en las nubes, las marcas Barcel Ricolino se unieron al Parque de Diversiones Cataflum, construido en el techo del Parque Comercial Las Antenas, en donde inauguraron su primer tienda temática Cataclub. Que realmente íbamos a estar en la primer tienda temática con dulces 100% mexicanos en el país, y además esa tienda estaba en el primer parque
de diversiones que está en el techo de un centro comercial. En Cataclub se podrán saborear golosinas 100% mexicanas como Dulces Vero, Ricolino y Coronado. Cataplum es el primer parque de diversiones en el techo de un centro comercial con juegos como Insomnio, que te subirá a 20 metros, o Las Nubes, estarás volando a 60 metros de altura. Y ya son las 7 de la mañana con 34 minutos y los sigo invitando a que participe con nosotros en nuestra pregunta del día tras el incendio en la Catedral de Notre Dame. Los monumentos, museos, sitios arqueológicos e históricos de México cuentan con medidas de seguridad suficientes, ¿sí o no? Vamos a ver qué dice nuestro auditorio esta mañana. 9% cree que sí, mientras el 91% opina que no. Le recuerdo, muy importante, el hashtag es Abre los Ojos y hay que utilizarlo cuando platique con nosotros en redes sociales. Mientras yo platico con mi amigo fiel. A ver, por ejemplo, Quique, lo que pasó en París, si sucediera algo similar en México, ¿habría alguien como en este caso el esposo de Salma Hayek que dijo, yo coopero? ¿Crees que aquí Carlos Slim diría, órale, yo les doy $100 millones? Creo que tendría que ser un monumento con la suficiente importancia no solo religiosa, sino social, histórica, cultural, como para que nos sintiéramos con ese gran vacío como le está pasando ahorita a los parisinos y a gran parte de los ciudadanos del mundo, ¿no? Y además es muy importante lo que nos decía, por ejemplo, el maestro en Historia, Octavio Contreras, justamente que es un punto que se debe poner a consideración en todos los monumentos del mundo, claro, sin afectar todas estas reconstrucciones o sin afectar la historia, pero sí poner a lo mejor retardantes, aspersores, estos detectores de humo. Tan importante como simplemente vías de acceso para los bomberos, ¿no? Bueno, vías de acceso para los bomberos y también, por fortuna, ahorita lo de París dicen que por fortuna no había nadie adentro, que por fortuna no causó ninguna pérdida humana. Se habla de una persona grave, quizá un bombero de los que estuvo ayudando, pero ¿qué pasaría con todos estos monumentos cuando tuvieran algún percance con personas adentro? Hay rutas de evacuación necesarias, porque bueno, en el siglo XIII no estaban contempladas las rutas de evacuación, ¿no? Habrá que poner atención también en esto. Exacto, pues bueno, los invito a que sigan platicando con nosotros, ya lo sabe, a través de redes sociales y con permiso, Kiki. Así es, vamos a un corte y seguimos con más información. Autoridades del Estado de México están a la caza de posibles policías federales denunciados por cometer extorsiones contra transportistas y de balear a automovilistas. Así es como operan. Venía en compañía de mi familia y de mis amigos. Nos dirigimos hacia nuestras casas cuando venía una federal y la federal empezó a balacear a la camioneta. Yo lo único que hice fue agacharme y tirarme al suelo con mi hija. Como vi que quedé herida del impacto de bala, me llevaron al hospital. Ya en el hospital, cuando pasé urgencias, pues, llegaron dos federales a amenazar a mi mamá. Es la voz de Enrique. Hace 3 semanas circulaba de noche por la zona de Teoloyucan, en el Estado de México, cuando se encontró de frente con 2 patrullas presuntamente de la Policía Federal. No sabe exactamente por qué, pero los agentes comenzaron a dispararle. Así quedó su camioneta, perforada y con manchas de sangre. En la unidad iban otras 6 personas. Enrique fue llevado de emergencia al hospital. Han pasado casi 3 semanas del ataque. Estas son las heridas que me quedaron por el impacto de bala. Así estas que tengo. Y así detalla otra de las víctimas, aquella agresión. Me percaté de 2 camionetas tipo pick-up con vidrio polarizado, color azul, con letras blancas, con números económico 10766 y 14832. Ambas con batea en la parte de atrás y con torreta. Al tenerlas cerca nos percatamos que pertenecían a elementos de la Policía Federal, con un total de 6 elementos. Comerciantes y taxistas de Teoloyucan y Zumpango aseguran que en los últimos meses estos presuntos agentes de la Policía Federal se han dedicado además a extorsionarlos. Lo hacen a nombre de un inspector y un suboficial. Tenemos ya 2 meses dándole dinero al comandante Zambrano y a Eder Sánchez González. Pues nada más nos piden cuota de 25,000 pesos a la semana. Entonces, pues la verdad nada más estamos trabajando para ellos y pues nos tienen amenazados. Las víctimas presentaron ante la Fiscalía del Estado de México los comprobantes de depósitos realizados en tiendas de conveniencia a las cuentas de los policías federales para que los dejen seguir trabajando.
La Fiscalía ya investiga los hechos y la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal inició una indagatoria contra elementos de las divisiones de seguridad regional y fuerzas federales. Con información de Carlos Jiménez, Imagen. Tras el paro activo de médicos residentes en al menos 24 estados del país por la falta de pago, ayer lunes la Secretaría de Salud se comprometió a garantizar que en el futuro no vuelva a existir un retraso. Minutos después de iniciado el incendio en la Catedral de Notre Dame, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se apresuró vía Twitter a sugerir emplear aviones cisterna para apagar el fuego. De nueva cuenta, fue el hazmerreír en redes. El sarampión sigue extendiéndose en Estados Unidos con 555 casos declarados, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. Los dos focos principales están situados en Nueva York. Se prepara una cumbre entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el líder norcoreano Kim Jong-un. Sin embargo, no se adelantó fecha de la que sería la primera reunión de los dos mandatarios. Y más información de los espectáculos para todos ustedes que andan madrugando aquí con nosotros. Fíjense que la guapísima Emma Watson cumplió ya 29 años y a través de sus redes sociales compartió uno de los regalos más entrañables que recibió en este día tan especial. Se trata de una pintura que le realizó su amigo Paris Wright, en la imagen donde se puede apreciar su bello rostro y además donde destaca su mirada mientras es rodeada de flores. La imagen ya cuenta con más de 3 millones de likes en su Instagram. Como ven, Emma Watson, guapísima y muy talentosa, presumiendo este regalazo de cumpleaños. Y quien también cumple años es el gran actor Charles Chaplin. Vamos a recordarlo. La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento de tu vida, antes que el telón baje y la obra termine sin aplausos. Así es como Charles Spencer Chaplin, símbolo del humorismo y del cine mudo, veía la vida. Nació un día como hoy de 1889 en Londres, Inglaterra. Chaplin tenía la actuación en las venas y esto en parte fue gracias a sus padres, quienes eran artistas. Debutó en escena a los 8 años de edad y continuó actuando en distintas compañías ambulantes. A los 21 años viajó a Estados Unidos, donde se dedicó al medio cinematográfico. Era precisamente la época del cine mudo y Charles, con un poco de suerte, aprovechó el momento, ya que cuando le encargaron que se pusiera cualquier cosa para un breve papel en una película, este improvisó un personaje de vagabundo que a la postre haría historia. El Gran Dictador fue otro parteaguas en la carrera de Chaplin. Se trataba de un desafío contra el nazismo. Esta fue la primera película hablada del histrión inglés y fue lanzada un año antes de que Estados Unidos entrara a la Segunda Guerra Mundial. Para Imagen, Said Neri. En Santiago de Chile se llevó a cabo la 12ª cumbre de la Cancillería del Grupo de Lima. En ella se buscaron medidas concretas para una salida democrática y no violenta a la crisis humanitaria en Venezuela. El presidente Sebastián Piñera dijo que la reunión persigue 3 objetivos, entre ellos hacer todo lo posible para que ingrese la ayuda humanitaria, además de elevar la presión sobre el mandatario venezolano Nicolás Maduro. En más información, los periódicos New York Times y Wall Street Journal fueron galardonados con los premios Pulitzer que otorga la Universidad de Columbia. Esto por sus trabajos de investigación que destaparon escándalos relacionados con el imperio financiero y la campaña electoral del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En otra información, el sarampión sigue extendiéndose en Estados Unidos con 555 casos declarados, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. Los 2 focos principales están situados en Nueva York, donde las autoridades adoptaron medidas para obligar a la vacunación. El pasado 8 de abril se detectaron 465 casos desde comienzos de año en todo el país, lo que significa un aumento en comparación con el año anterior, con 372 casos declarados. Y esto ocurrió en Brasil. Un asteroide explotó contra la atmósfera y fue captado por una cámara de la red de observación del país. Según medios locales, el estallido se registró sobre el Océano Atlántico y el meteorito se quemó en la atmósfera.
Gracias, Jerry. ¿Cómo le fue al presidente en la mañanera? Le cuento que Andrés Manuel López Obrador dio buenas cifras respecto al incremento de empleo en el país durante el primer trimestre del año. Esto de acuerdo a cifras proporcionadas por el IMSS. Según el Instituto Mexicano del Seguro Social, según el IMSS, creció el número de trabajadores asegurados en el trimestre enero-marzo. Se crearon 269.143 empleos, 269.143 puestos de trabajo. Esta cifra significa un incremento nunca visto desde hace 10 años para un periodo similar. El gobierno federal dio a conocer quién es quién en la venta de gasolinas. De acuerdo con la revisión de la Comisión Reguladora de Energía, la gasolina más cara la registró Shell y la más económica, Petro 7. Se puso en marcha el portal Nómina Transparente, en el cual se podrá consultar el salario que percibe cada uno de los empleados de la Administración Pública Federal. De acuerdo con la Secretaría de la Función Pública, se trata de rendir cuentas sin medias tintas. Las reservas petroleras probadas del país registraron una reducción del 77.5% al pasar de 35.197 millones de barriles de petróleo, equivalentes en 1998, suficientes para 24 años, a solo 7.897 millones de barriles de petróleo, equivalentes para 8 años y medio. París fue sacudido por un incendio que consumió parte de la histórica Catedral de Notre Dame. Después de 9 horas, 500 bomberos lograron controlar el fuego. En medio de la tragedia, la estructura y las principales reliquias católicas no sufrieron daños. Oigan, quiero preguntarles algo. ¿Ustedes sabrían qué hacer si alguno de sus hijos, bueno, tus sobrinos o los niños, o en el caso, Jerry, tus hijos, llegara a tener una emergencia, se atraganta, se corta y necesitas aplicar realmente los primeros auxilios? No, solamente la manera de Heimlich. Sí, es la única fundamental. Que es para que puedas liberar el tracto. Exactamente, y que tiene algunas variaciones si se trata de un niño menor a 3 años, si es un adulto, si está solo, si el niño es gordito, etcétera, etcétera. Y bueno, ayer justamente les mostrábamos cómo un oficial de la policía en Estados Unidos le salvó la vida a una bebé que se estaba atragantando justo por utilizar esta maniobra. Pero ahora que vamos a estar de vacaciones y los niños de repente van a hacer travesuras y medias, corren muchos riesgos que en algunos casos, por ejemplo, se queda mucho con los tíos o con los abuelitos, y por eso es la importancia de saber qué hacer en este tipo de situaciones, tomar un curso de primeros auxilios o si no, utilizar esta apps. Por ejemplo, la de la Cruz Roja Mexicana tiene muchísimos consejos. Obviamente esto es para que lo lean antes, no es para que si el niño se está atragantando metan a la aplicación y empiecen a buscar en el menú, pero son una serie de protocolos a seguir si hay un incendio, si se está atragantando, si tiene un ataque de ansiedad, alergias, todo este tipo de puntos que son fundamentales y que todos deberíamos de saber. Es más, sería buenísimo que en las escuelas, en las primarias, por ejemplo, utilizaran esto ya de lleno. Yo hace mucho tiempo, cuando iba en prepa, nos dieron un curso importantísimo de primeros auxilios, por lo menos los básicos. Lo malo es que te lo dan así como al ahí se va, y yo creo que debería de ser una práctica que debería ser mínimo cada año, ¿no? Para que tengamos ese conocimiento que es importantísimo. Oye, estaba viendo que no nada más es para los niños, ahí veía ataques de ansiedad, ¿no? Y un derrame cerebral. Entonces está... Y mira esto que es, siempre te decía, no, al agua no. Y es que la comedora el charro de agua corriente por 10 minutos. Exactamente. Por ahí van a ponerles eso, ¿no? mostaza clara de huevo. ¿Cuántos menjurjes? Pero bueno, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Aquí los esperamos en este Salgan. Feliz lunes. Ah, no, ya es martes. ¡Yay! Ya falta menos. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.